Psicobiografías. Kurt Lewin, Moorhead 1890, Newtonville 1947. Psicosociólogo estadounidense de origen alemán que contribuyó de forma relevante a la llamada psicología de la Gestalt, escuela psicológica fundada por Wolfgang Korkhoff y Max Bergheimer. Después de realizar sus estudios en Berlín, se trasladó a Estados Unidos, donde llevó a cabo diversas investigaciones sobre el comportamiento, especializado en la dinámica de grupo. Afirmó que la conducta del individuo está determinada por el conjunto del sujeto y su ambiente y tiende a restablecer el equilibrio entre ambos, con objeto de eliminar las tensiones. Destacan de sus obras Una teoría dinámica de la personalidad 1935 y Resolución de conflictos sociales 1948. Tras estudiar en Friburgo y en Múnich, Kurt Lewin se doctoró en 1914 en filosofía en la Universidad de Berlín, donde prosiguió su carrera académica, primero como profesor auxiliar y más tarde como profesor de psicología, hasta 1933, año en que el ascenso del nazismo obligó a abandonar Alemania por motivos raciales. Se estableció en Estados Unidos, donde trabajó en las universidades de Stanford y de Cornell como profesor visitante. Más tarde impartió clases de psicología infantil en la Child Welfare Research Station de la Universidad de Iowa en 1935. En 1945 desarrolló el Research Center for Group Dynamics en el Massachusetts Institute of Technology. Su actividad científica se divide en dos periodos. El primero, transcurrido en Alemania, se caracteriza fundamentalmente por el estudio de los problemas de psicología individual y epistemología, en obras como Der Begriff der Genesis in Physik, Biologie und Entwicklungsgeschichte 1922 y Gesetz und Experiment in der Psychology 1927. Estos estudios están dedicados a los procesos cognitivos, la dinámica de las motivaciones y las emociones, la crítica al principio explicativo de los procesos del pensamiento y los procesos interpersonales de recompensa, castigo, conflicto e influencia social. En el segundo periodo, el periodo americano, el autor llevó a cabo investigaciones sobre los fenómenos de grupo como el leadership, el clima social y los valores de grupo, en estudios como la teoría de campo en la ciencia social, Field Theory in Social Science 1939-1947. También dedicó una atención especial al examen de las restricciones sociales impuestas a los grupos por la tecnología, las leyes y la política. Su trabajo sobre la teoría de campo ha sido muy útil para el estudio experimental de la conducta humana en una situación social. El postulado fundamental de Lewin es el de que cada proceso psicológico debe considerarse a la luz del conjunto de factores que actúan en él. Lewin acuñó el concepto dinámica de grupo para designar el conjunto de interacciones personales que tienen lugar en el grupo. A partir de Lewin, el estudio de los comportamientos psicosociales del grupo pasó de lo descriptivo a lo experimental. A pesar de la evolución de sus temas de estudio, siguió defendiendo la hipótesis teórica que consideraba indispensable la superación de los límites tradicionales de las ciencias sociales para representar e interpretar plenamente la complejidad de las situaciones reales. Definió la teoría subyacente a este acercamiento interdisciplinar a la realidad psicológica y social como teoría dinámica o psicología topológica o teoría de campo. En Principles of Topological Psychology 1936, la teoría de campo, definido como la totalidad de los hechos existentes que son concebidos como mutuamente independientes, no constituye un nuevo sistema psicológico limitado a un contenido específico, sino un conjunto de conceptos mediante los cuales se puede presentar la realidad psicológica. Los conceptos de la teoría del campo serían bastante amplios para poder aplicarse a cualquier tipo de comportamiento y lo bastante específicos como para representar de forma precisa a una persona concreta en una situación determinada. Las características fundamentales de la teoría de campo se resumen en los siguientes puntos: comportamiento,
El comportamiento es una función del campo existente en el momento en que se da ese comportamiento. El análisis del comportamiento empieza con el examen de la situación considerada en su totalidad. La persona concreta en una situación concreta puede ser representada gracias a los conceptos de la topología. En resumen, la teoría del campo afirma que los acontecimientos están determinados por fuerzas que actúan a la distancia. La teoría del campo además proporciona un método para investigar relaciones causales y construir conceptos científicos. Es decir, es una verdadera metateoría, al mismo tiempo es un sistema para describir e interpretar los fenómenos psicológicos y sociales desarrollado a través de la investigación empírica. Uno de los conceptos centrales más conocidos de este sistema conceptual es el espacio vital, definido como el conjunto de los acontecimientos o hechos que determinan el comportamiento de un individuo concreto en un momento dado. El espacio vital representa la totalidad de la realidad psicológica y contiene todos los hechos posibles que determinan el comportamiento de un individuo. Abarca y expresa todo lo necesario para describir el comportamiento de un determinado ser humano en un ambiente psicológico y en un momento concreto. En este sentido, el comportamiento es una función del espacio vital, el principio de lo concreto, que deriva directamente del concepto de espacio vital, manifiesta que solo lo que es concreto puede producir efectos, e indica que el proceso causal es un proceso que se desarrolla aquí y ahora. Como el pasado y el futuro no existen en el momento actual, no pueden tener efectos en el presente. El espacio vital incluye dos principales componentes, la persona y el ambiente psicológico. Es posible describir los deseos de la persona como valores representados mediante vectores. Indican la fuerza de atracción o de repulsión ejercidas en un momento determinado sobre el organismo. Un objeto deseado tendrá para la persona un valor positivo, mientras que un objeto no deseado tendrá un valor negativo. Los conceptos que se refieren a procesos psicológicos y sociales del espacio vital se dividen en conceptos estructurales, lo que se refieren a la adecuación recíproca de las partes al espacio vital, y conceptos dinámicos que se refieren a las reacciones frente al cambio. La estructura básica del espacio vital son las regiones y los nudos. A partir de ellos se explican los grados de diferenciación, centralidad y distancia psicológica. Los principales procesos dinámicos son la interdependencia, la tensión, la fuerza y el campo de fuerzas, el equilibrio y el poder. Lewin introduce además dos dimensiones en el espacio vital: una dimensión vertical, grados o niveles de realidad, y una dimensión horizontal, perspectiva temporal. Sus estudios tienden a demostrar que los procesos psicológicos varían según los diversos niveles de realidad. En sus primeras contribuciones a la psicología social se había limitado a tratar las relaciones interpersonales como hechos sociales en el espacio vital de cada individuo. Posteriormente elaboró el concepto de espacio social y campo social, en que los hechos sociales, económicos, políticos y físicos tienen una realidad objetiva o por lo menos intersubjetiva. Estas ideas se hallan en resolución con los conflictos sociales. Para Lewin, el espacio social es una realidad tan objetiva como el espacio físico. Deriva de ello su confianza y la aplicación del método experimental a los fenómenos de grupo y en la constitución de una auténtica tecnología social que permita cambiar la estructura de grupos e incluso de toda una cultura. La primera parte de esta obra, que concierne de una manera particular a los cambios culturales, se dedicaba a describir las diferencias entre la cultura alemana y la americana. Estos ensayos fueron escritos antes y durante la Segunda Guerra Mundial, hecho que determina el principal interrogante al que Lewin procuraba respuesta: cómo cambiar a los alemanes una vez terminada la guerra, cómo hacerlos pasar sin emplear sistemas
autoritario de la cultura autocrática a la democrática de los americanos. Lewin, que consideraba la cultura como un equilibrio dinámico entre tendencias, piensa que para transformar los rasgos solidarios entre sí y una cultura hay que apoyarse en los jefes leadership, en la parte del grupo con poder. Solo un líder democrático está en condiciones de educar a los demás en la democracia. En efecto, Lewin comparte por completo la ideología y los valores del país que lo acogió, lo cual significa que cree que la democracia funciona mejor, aun cuando no crea que los grupos tiendan espontáneamente hacia la democracia. La segunda parte trata sobre los conflictos en los pequeños grupos, ejemplificados por una comparación entre grupos de muchachos dirigidos mediante sistemas diversos, por la descripción del fondo psicosocial del conflicto en el matrimonio y por el análisis de las relaciones entre perspectiva temporal, o sea, las esperanzas y los intereses de individuos y grupos, y estado anímico. El último capítulo de esta parte describe la manera en que se resolvió el conflicto crónico en una fábrica, poniendo en manifiesto que el cambio de percepción respecto a un determinado problema puede cambiar las relaciones entre miembros del grupo y en este caso aumentar las consecuencias de la producción. La tercera parte se ocupa principalmente de los problemas psicosociológicos de la minoría judía en el mundo. Lewin, que analiza el fondo psicosocial de la educación del niño judío, el odio difuso de los judíos por sí mismos y la duda frecuente en ellos sobre la propia pertenencia al grupo, demuestra que la fuerza de la situación conflictiva aumenta precisamente cuando disminuyen las fronteras entre el grupo minoritario, los judíos, y grupo dominante. Mucho más extenso la conclusión que le permite romper en favor de las tesis sionistas, o sea, de la necesidad para los judíos de vivir en un contexto social en el que ellos no estén marginados. Y dice, aquí hubo unas páginas como nota final, unas páginas escogidas acerca de la dinámica del grupo, serie de ensayos publicados entre 1935 y 1946 y reunidos póstumamente en 1948. Link fuente: https://www.biografiasyvidas.com biografía/Lewin HTM. Y listo, continúen con el resto de lo que queda de la revista Psicotube. Espero y la estén disfrutando. Chao, hasta pronto, nos vemos y recuerden suscribirse, compartir y comentar.